Bueno, ayer se estuvo viralizando, André, Sí, el tuit del doctor Jorge Vasconcellos. Sí, señor. ¿No se acuerdan de él? Él es la misma persona que había ido alguna vez a alguna barrera con la Constitución Nacional a decir, esto no se puede hacer. Bueno, justamente formó parte de un programa de televisión que estaba grabando. Bueno, él tuiteó lo siguiente ante el anuncio del día de ayer por la Policía Nacional de la cantidad de vehículos incautados, motocicletas, todo esto por incumplimiento del decreto presidencial. Entonces se preguntaba él en Twitter, ¿el incumplimiento de un decreto presidencial es un hecho punible? ¿Autoriza el secuestro de bienes sin orden judicial? Entre otras tantas preguntas que estuvo exponiendo él a través de redes sociales. Ahora está en línea con nosotros para charlar un poquitito más al respecto. Don Jorge, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Venus. Muy buenos días para ustedes, para la audiencia, a las órdenes. Don Jorge, después de sus años de trabajo en esto, de moverse en las leyes, en lo que es, en lo que no es, ¿qué opinión le merece cuando vemos este comunicado de la Policía Nacional que habla de vehículos incautados y personas que fueron detenidas? Y me parece sencillamente el fruto de una arbitrariedad, de un abuso de poder. No existe ninguna disposición en la Constitución Nacional, en el Código Procesal Penal, ni en la Ley Orgánica Policial que autorice a la policía a actuar de esa manera. Y mucho menos cuando que las medidas sanitarias adoptadas en nuestro país han sido establecidas por decreto del Poder Ejecutivo, lo cual hace que sean inválidas. Las medidas sanitarias deben ser adoptadas en virtud de leyes, de acuerdo a lo que establece el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional. Y me permito, para que se entienda, dar lectura al último párrafo del artículo 68, que está redactado en un castellano muy claro, es decir, no existe posibilidad de error de interpretación. Dice, toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley. Pero establece inclusive un condicionamiento, es decir, no porque esté establecido la ley es suficiente, sino que además debe ser dentro del respeto a la dignidad humana. Mi crítica a la labor policial reflejada en ese comunicado es el hecho de que secuestren, incauten autovehículos, es decir, automóviles y motocicletas, por la violación de disposiciones contenidas en un decreto presidencial, independientemente de que sea inconstitucional o arbitrario, porque la policía no tiene facultades para hacerlo. Para producir el secuestro de un bien, sobre todo de un bien registrable como como son los vehículos y las motocicletas, se requiere de un mandamiento judicial. Imagínense que el Código Procesal Penal, en su artículo 297, al establecer las facultades de la policía y reglamentar las disposiciones de la Constitución, en su inciso 10 dice incautar documentos, libros contables, fotografías o todo elemento material que pueda servir a la investigación previa autorización judicial. Entonces, claramente, si es decir, son dos requisitos. Sí. Elemento material que pueda servir a la investigación. Tiene que tener un propósito, una finalidad. Sí. En función a la investigación en curso. Y segundo, de que cuente con autorización judicial. Mi cuestionamiento es, ¿en virtud de qué orden judicial se realizó? A los efectos de desarrollar qué tipo de investigación. No, lo que pasa es que las autoridades de seguridad pública en nuestro país consideran de que una persona, a partir del momento que se encuentra en una situación de violación de una norma, se convierte en un esclavo, es decir, pierde absolutamente todos sus derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, y no es así.
Abogado, entonces estamos hablando de que si en algún momento una barrera policial, una patrullera que esté dando sus vueltas pertinentes en sus horarios de patrulla generalmente, me pilla, me agarra en un horario fuera del decreto presidencial, no puede apropiarse ni incautar mi mi vehículo, digo bien. En ningún caso puede hacerlo. ¿Y si sucede? Que la encuentre en flagrante comisión de un delito o que lleve en su poder elementos vinculados a la comisión de un delito. Entiendo. Doctor, ¿y si finalmente sí sucede? ¿Qué hacemos? Eso mismo. Y nos queda apenas la denuncia social y la crítica, porque el Ministerio Público convalida este tipo de procedimientos y los jueces miran a un costado y no toman ningún tipo de medidas. Cuando el Poder Judicial se ponga los pantalones largos y comience a establecer los castigos a las autoridades por actuar con arbitrariedad o incurrir en abusos, las cosas se van a corregir y vamos a poder decir: hay un fiscal a quien yo voy a recurrir, hay un juez a quien voy a pedir socorro, pero no hay, lamentablemente. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda solamente el recurso de formular la denuncia pública, tratar de generar conciencia en la sociedad y que la sociedad vaya provocando presión para que se corrijan estos excesos. Doctor, agradecemos mucho por el tiempo, por su punto de vista entendido esta mañana. Gracias. No, por favor, las órdenes cuando gusten. Gracias.